Bienvenidos a Pelotón Fantasy. Con el viento de cara. Y hoy también tenemos una gran invitada, por muchos motivos. Entre otras cosas, ha ganado 6 veces el Campeonato Español de Ciclocross, 5 veces el Internacional Ciudad de Valencia, otras 5 el Internacional de Carranza, 3 el Ciudad de Vigo, otras 3 en Alcobendas. Y no seguimos, esto puede ser interminable. Esta noche le pega el viento de cara. Lucía González, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar esta noche en nuestro pelotón y por recibir un poquito el viento de cara. Y quiero comenzar la entrevista un poco yendo por el principio. ¿Cuáles fueron tus primeras conexiones con el ciclismo? Yo siempre digo que llegué un poco al ciclismo por casualidad, ¿no? Empecé con una actividad extraescolar del colegio y a raíz de empezar con el colegio a ir a los juegos escolares me apunté a una escuela de ciclismo y bueno, poco a poco fui pasando de categoría hasta hoy. Y tienes una carrera muy extensa, por ejemplo, en carretera, donde estuviste 8 años en el Lointec y después 6 años más en el Vizcaya Durango. ¿Cómo recuerdas esos años en el ciclismo de carretera? Bueno, fueron años muy, muy bonitos. Es verdad que estuve prácticamente toda mi etapa en equipos vascos, primero en Unitec, luego en Vizcaya. Además, equipos que tenían mucha rivalidad entre ellos y bueno, yo creo que aprendí mucho de los dos, de correr fuera, de correr carreras internacionales, de tener muchas compañeras muy, muy buenas con las que guardo especial amistad y los recuerdo como años muy, muy buenos, la verdad. Y me has dicho que estuviste con muchas compañeras, diversidad de compañeras, y te voy a preguntar, a ver si haces un poco de memoria, ¿quién podría ser la compañera más competitiva que has tenido durante toda tu trayectoria? Pues te diría que una de las compañeras más competitivas que tuve nunca fue mi hermana, ¿no? No le gusta perder ni al parchís. Y, por ejemplo, una que fuese muy divertida. Sandra Alonso, por ejemplo. Sandra Alonso, la conocemos bastante bien. ¿Alguna anécdota que te haya sucedido durante esos años en carretera? No sé, alguna cosa especial o única. No sé, algún recuerdo que se te venga a la mente de una situación extraña. Bueno, yo creo que tenemos muchas, ¿no? Yo creo que tenemos hasta para escribir un libro, ¿no? Desde ir a un pueblo que se llama igual de la carrera y darnos cuenta cuando llegamos de que estábamos a 200 kilómetros casi de la carrera y llegar en Estreves para poder correr o no sé, ¿no? Al final fueron muchos años, el ciclismo femenino me tocó verlo un poco evolucionar y es verdad que antes no teníamos tantos medios como hay ahora, entonces anécdotas tenemos muchísimas. Claro, aparte de medios, estás comentando, ¿no?, la evolución del ciclismo femenino. ¿Qué cambios puedes ver comparado a tus primeros años en carretera con los que tenemos actualmente? Pues el incremento de los presupuestos en los equipos, ¿no? Al final, ahora mismo los equipos disponen de mucho más dinero, ya no solo para salarios, sino para auxiliares, material, las carreras. Muchas coinciden con la versión masculina. La televisión revolucionó el ciclismo femenino. Yo te diría que es el mayor cambio, ¿no? Que al poder televisar las carreras y darlas a conocer, pues al final van entrando nuevos sponsors, ya no solo a los equipos, sino también a las organizaciones. Y yo creo que es increíble el cambio que ha habido estos últimos años. Yo creo que los jóvenes o sea, ahora mismo las jóvenes no son conscientes de dónde venimos, que hace pocos años dónde estábamos y yo creo que a mí me tocó vivir un poco el cambio de una cosa a otra. ¿Y ves que ese cambio también se ha dado, aparte de ciclismo de carretera, también se ha dado en el ciclismo, en el ciclocross femenino? Ya sea en su escala reducida, pero ¿también ves esa evolución? Sí, totalmente. Yo creo que nosotros evolucionamos antes incluso que el ciclismo en carretera, ¿no? Yo cuando empecé a correr ciclocross salíamos en la manga de los máster a las 9 de la mañana, detrás de ellos. Ahora mismo tenemos nuestra propia manga, que hace unos años era impensable.
Y yo creo que aquí cambió todo a partir del 2015. Yo me acuerdo en el campeonato de España de Gijón y todo, durante toda esa temporada hubo movilizaciones de todas las féminas para pedir unos cambios que ni yo misma pensaba que se iban a cumplir todos ellos, desde la visibilidad a la manga única, a la igualdad de premios, ¿no? Después de igualarlo un poco a nivel nacional, pasó a nivel internacional, a nivel de Copa del Mundo, la visibilidad de las carreras, de la televisión. Yo creo que con el ciclocross fuimos un paso antes que con la carretera. Yo creo que aquí se igualó todo un poco más y se avanzó antes que incluso que la carretera. Y estamos hablando de carretera de ciclocross, pero también en los últimos años has estado haciendo gravel. Así que quiero que me digas de estas tres disciplinas algo que resaltes que no tengan el resto de categorías. Algo bueno que tú digas, pues mira, me gusta el gravel por tal, que no lo veo ni en ciclocross ni en carretera y en la otra da igual. Yo creo que en el gravel lo que juntas es gente de muchas disciplinas que si no, no competirían juntas, ¿no? Al final, para que un ciclista de monte sepa la carretera, pues hay cierta barrera, ¿no? Con el tema de los pelotones, con ciertos temas. Entonces el gravel está un poco en medio. Para que un carretero pase al monte, pues yo creo que también es más difícil por el tema de la bicicleta, de la técnica. Y yo creo que en el ciclocross es la misma bicicleta que en el gravel, pero nos cambia un poco la distancia, ¿no? Entonces yo creo que es la disciplina media en la que puedes unir y competir con gente que de normal no competiría. Yo creo que la carretera, pues bueno, tiene un ambiente de equipo que no lo tienen las otras, la verdad. Tiene un ambiente de compañerismo y de dejarte la piel por los compañeros que las otras disciplinas. En gravel, aunque quieras hacerlo, es muchísimo más complicado y en ciclocross también. Entonces, yo creo que es algo único. Y en el ciclocross, yo creo que es la más divertida de todas. En carrera tienes que ir súper, mega, hiper concentrado, revisar circuitos, presiones, material. Yo creo que también los mecánicos es en la disciplina que más se sienten partícipes de la carrera. Hay una carrera dentro de las cintas y otra en los box, sobre todo cuando hay barro. Entonces yo creo que eso también lo hace único, lo hace más familiar y lo hace que todos nos conozcamos, que al final tú ves una Copa del Mundo y no solo conozcas a los ciclistas, sino parte de los auxiliares y yo creo que lo hace muchísimo más familiar que el resto de las disciplinas. Vale. Y vamos a continuar hablando más del ciclocross, porque estamos aquí haciendo las previas de la temporada de Copa del Mundo. Y hablando de ciclocross, ¿cuál sería tu punto fuerte y cuál sería tu punto débil? Mi punto fuerte, la constancia, ¿no? Cuando me va la carrera no de cara, sino de culo, yo creo que no me rindo, que soy capaz de darle la vuelta y intentar darle la vuelta a la situación, tener paciencia para ello y no frustrarme. Y mi punto débil, la arena no me llevo muy bien con ella. Hay circuitos muy pesados que igual se me atragantan un poco. Creo que he mejorado en ambas cosas, pero creo que tengo cosas por mejorar. Y en cuanto a circuitos, ¿qué tipología o si tienes alguno en el que hayas corrido y que diga, este me gusta bastante? ¿Cuál nos podrías decir? Bueno, me gustan circuitos rápidos, que estén un poco, que pueda haber un poco de barro, pero que no sean muy lentos, ¿no? Yo creo que Zolder es un circuito que me gusta mucho, que es un circuito muy rápido. Y bueno, yo creo que estoy en el término ese medio de un circuito seco, pero que no esté muy seco, pero que no esté demasiado barro. Y bueno, estás en el equipo español Nesta MMR Cycling Team desde su primer año de fundación en 2021, junto a tu hermana. ¿Qué cambios notaste al entrar en el equipo? Bueno, aquí también he visto la evolución del equipo desde que empezamos, con dos empresas asturianas que se animaron a apoyar, con las que llevo muchísimos años. Empezamos siendo un equipo más pequeño, mucho más humilde, mucho más pequeño a nivel de corredores y bueno, año a año pues hemos ido ampliando el calendario, haciéndonos un hueco, creciendo como corredores
hasta hoy, ¿no? Ojalá que el equipo siga muchos años y que, pues que estas dos empresas sigan apoyando por nosotros como lo han hecho hasta ahora. Este año sigues con tu hermana, sigues con Sofía y con Kevin. Prácticamente seréis una familia, ¿no? Entrenáis juntos, hacéis concentraciones. Bueno, entrenamos cada uno en nuestra casa, ¿no? Porque al final no vivimos en el mismo sitio, pero es verdad que nos vimos todos los fines de semana, ¿no? Entonces, eh, para entrenar por semana no cuadramos, a no ser que estemos en Bélgica o en un sitio que nos hayamos quedado entre carreras, pero es verdad pues que al final le dices adiós un domingo o un lunes y lo vuelves a ver un jueves o un viernes, ¿no? Entonces nos conocemos todos muy bien y en invierno nos vemos muy a menudo. Durante todos estos años ha ganado y mucho. ¿Sabes por casualidad cuántas victorias tiene? Pues lo sé porque el otro día me dijeron que había ganado 50, ¿no? Entonces, si en las de Portugal fueron 50, 52. Bueno, en Pro Cycling Stats creo que pone 51, pero bueno, sí, alguna carrera que no se cuente o alguna carrera que... Pero sí, pero más o menos... Pero bueno, no, es un dato que yo no conocía hasta que fue el número redondo que alguien lo vio, ¿no? Que al final 5 con 24 para esas cosas también ayuda mucho y bueno, yo creo que al final también son muchos años. No vas contando las carreras que ganas, igual una temporada sí, pero todas no. Llevo muchísimas temporadas aquí y bueno, sí es verdad que me sorprendió hasta a mí el número de carreras. Es que son muchas carreras ganadas, esa constancia que no, a lo largo de los años que has estado contando antes. Y vamos a ver, Gustavo, por ahí, ¿qué te dicen por el pinganillo? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas. Encantado, Lucía, de conocerte y muchas gracias por acceder a estar con nosotros. Vale, mira, Nada. te voy a hacer unas preguntas que tenemos aquí en el chat que nos dicen otros compañeros. Mira, primero Rubén Salgado de Palmeros pregunta, Lucía, ¿crees que puede haber alguna cosa que podamos hacer para que los medios generalistas se fijen más en el ciclismo en general y en el CX en particular? Bueno, nosotros como corredores, seguir dando espectáculo en las carreras todo lo que podamos, seguir intentando dar a conocer nuestro deporte y bueno, yo creo que el ciclismo sí que es verdad que está de moda, el ciclocross le cuesta un poco, pero al final juega con un papel estratégico y es que en el invierno el resto de las disciplinas están un poco apagadas, ¿no? Entonces somos los únicos que estamos corriendo. A la gente sobre todo les llama mucho la atención que pasemos las navidades fuera, que tengamos carreras en Navidad, somos el único deporte que ahí no para y yo creo que desde aquí les animo a que lo sigan, a que lo den a conocer porque yo creo que el que entra pues al final se queda, le gusta y lo sigue viendo. Perfecto. Luego, mira, nos pregunta los bichos de pedal, que no sé si los conoces. Ellos retransmiten todo el ciclocross todo el año, todo el ciclismo todo el año a través de YouTube. Impresionante. Si no los conoces ya te los presentaré, que será muy gustoso hacerte una entrevista. Mira, me pregunta de los bichos de pedal, ¿nieve a favor o en contra? ¿Y qué pasa con el cross olímpico? Bueno, yo creo que la nieve, si la hay, la hay. Otra cosa es pues ir a buscarla adrede, como intentaron en alguna Copa del Mundo en Suiza, que al final yo creo que se suspendió, ¿no? Que la querían hacer a 1800 metros. Entonces yo creo que si la hay, la hay. De hecho, a mí me tocó alguna carrera en Bélgica, en Lille, totalmente nevada y es algo normal, ¿no? Como si al final te toca un circuito de arena. Yo creo que bueno, que es un terreno más que hay que saber convivir con ello y ya está. ¿Cuál era la segunda pregunta que se me olvidó? La otra pregunta era el ciclocross, ¿para cuándo será olímpico? Esa es la gran pregunta, ¿no? No lo sé. Andan luchando para que
para que vaya a ser olímpico en las Olimpiadas de Francia, pero es verdad que hasta que no se sepa la resolución no se va a saber. Hay gente a favor, hay gente en contra. Yo estoy a favor, ¿no? Como no. Al final creo que es bueno para todos que entren diferentes deportes en las Olimpiadas de invierno, sobre todo para la visibilidad en ciertos países, ¿no? Que igual no tienen tanta. Pero yo creo que va a ser una decisión más política que deportiva y habrá que esperar a ver qué deciden. Vale. Luego, mira, nos pregunta también, nos vuelve a preguntar otra vez Rubén Salgado. Nos pregunta, espera, tener aquí la pregunta. Vale. En el CX puntúa las pruebas para el Campeonato del Mundo que gana la corredora que mejor lo haya hecho durante la temporada. Pero esto se solapa con la disputa a una carrera del mundo. Otra vez, ¿esto no crees que genera confusión al espectador? ¿Cuál de los dos campeonatos mundiales es más prestigioso? Bueno, son cosas diferentes, ¿no? El Campeonato del Mundo es una carrera de un día y la Copa son muchas carreras importantes que se lleva un torneo. Yo sí que es verdad que igual está más a favor del formato antiguo de la Copa del Mundo, con menos Copas del Mundo y más separadas en el tiempo, ¿no? Que empezaban 2 en octubre, 2 en noviembre, 2 en diciembre y 2 en enero, o cuando eran alguna más que metían de Estados Unidos en septiembre. Yo creo que estaba como mucho más repartido en la temporada. Pero bueno, yo creo que uno premia al mejor de un día y el otro premia un poco a la regularidad, ¿no? Dentro de un torneo. Es verdad que ahora, al haber tantísimas carreras, pues bueno, yo creo que no es lo mismo porque siempre hay alguien que se salta alguna porque casi es imposible hacerlas todas. Encima, pues no están muy bien ubicadas en cuanto al calendario. No lo ponen fácil para los equipos para acudir. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que es verdad que le tiene que dar una vuelta. Vale, mira, luego tenemos otra pregunta que nos escriben desde Holanda, ¿vale? O a lo mejor es algún compañero que nos lo escribe a hacer la broma, ¿no? Desde Holanda, bueno, nos pregunta dónde estará el ciclocross español féminas de aquí 5 años. Bueno, yo creo que espero que vaya para arriba, ¿no? Al final viene gente joven pisando fuerte. En categoría juvenil yo creo que hay muchas chicas en poco tiempo que tienen mucho nivel, ¿no? Que como se demostró ahora en el europeo, ¿no? Que van bastante bien. La categoría cadete, la verdad es que en volumen y presiona, nunca había tantas cadetes en la parrilla de salida y también tienen hay muchas chicas con el mismo nivel y eso yo creo que les va a hacer progresar. No está ganando siempre la misma, ¿no? Eso yo creo que les va a hacer ser más competitivas, esforzarse por mejorar y ahora lo que falta saber es si siguen apostando por el ciclocross, la gente que viene por detrás. Yo les animo desde aquí a que sigan porque al final es una disciplina impresionante. Creo que la gente se obsesiona mucho con ser profesional de la carretera, pero bueno, yo creo que si realmente te gusta el ciclocross tienes que apostar por ello. Va, perfecto. Mira, luego tengo yo aquí unas preguntas que las tengo aquí grabadas para hacerte. Esta temporada has empezado la temporada con unas 6 o 7 victorias y cara al europeo tuviste una gripe, ¿no? ¿Dónde te veías? ¿En qué forma llegabas en el europeo? Yo creo que llegaba en muy buena forma. Es verdad que el circuito no me venía bien. Es verdad que no me acababa de convencer, ¿no? Al final los circuitos de arena me cuestan un poco, pero hasta que estuviera allí no lo sabía. Pero yo sé que no estaba muy lejos de la forma del año pasado en Pontevedra. En Pontevedra es verdad que hice décima. Yo creo que había empezado muy bien la temporada, pero primero me caí en Carranza, el lunes y el martes ya era duda por problemas de espalda, porque estaba muy dolorida, pero el lunes por la noche empecé con fiebre. Pensaba que incluso podía ser de la caída del golpe. El martes seguía con fiebre y el miércoles me hice un test de gripe porque prácticamente no tenía catarro y efectivamente tenía gripe, seguía con fiebre y hasta el jueves no se me quitó, ¿no? Entonces fue una semana muy mala, prácticamente en blanco, y ya no fue perder el europeo, sino pues bueno, perdí esta semana e intentar recuperarme de la gripe que al final te deja secuelas. Entonces esperemos
poder volver a entrenar con normalidad y que esto haya sido un bache en el camino. Vale, ¿y qué, a ver, qué calendario tienes este año y qué objetivos te marcas para él? Pues empezamos ahora con las internacionales de España, de Portugal. Ahora nos iremos a Cataluña, luego Flamamel, que es la primera Copa del Mundo que haré, luego estaremos en Seattle de Valencia y luego nos iremos a correr las Copas del Mundo de Navidad, ¿no? Que hay 3 en 10 días, para luego preparar el Campeonato de España, Benidorm, Jorge y el Mundial, ¿no? Si es que voy. Pues al final los objetivos de la temporada siempre son Campeonato de España y Benidorm. Creo que es la Copa de España, la Copa del Mundo que se celebra en España, que para nosotros es muy importante y el objetivo pues es llegar bien a final de temporada también con el Mundial, que es un circuito que bueno, a ver cómo se presenta porque lo cambian mucho el de Hulls, pero bueno, es un circuito que sí que me gusta. Y el objetivo, pues bueno, es eso, intentar llegar a tope a final de temporada e intentar hacer lo mejor posible. Vale, esperamos verte ahí. Luego, otra pregunta. ¿Con qué corredora extranjera tienes el trato más cercano? Más de amistad. Bueno, yo creo que con las que vinieron a correr a España, ¿no? Por ejemplo, con Laura Berdochot intentamos hablar siempre que vamos a las carreras, incluso con su familia, ¿no? Que me vienen sus padres siempre a saludar. Con Celine es un poco más fácil, por ejemplo, como habla castellano. Y bueno, al final yo creo que tras ir muchos años, pues ya nos vamos conociendo casi todas. Con unas hay más trato, con otras menos, pero bueno. Yo creo que al final cada vez más ciclistas extranjeras vienen a España por el tema de los puntos, que es muy importante para el tema de la parrilla y cada vez salen carreras más reñidas. Vale, perfecto. Luego, mira, lleva 5 años consecutivamente siendo campeona de España, ¿no? Pero el año pasado Sofía, bueno, ganó el Campeonato de España. ¿Este año volverá a la normalidad o habrá vendetta? Bueno, habrá que luchar por ello, ¿no? Es en Tarancón, en un circuito exigente. Ya corrimos allí el año pasado, que bueno, más o menos el circuito será el mismo. Tiene 2 partes muy diferenciadas, una muy dura y una más llana. También a ver cómo está el clima, porque fuimos allí en noviembre, pero varios me dijeron que a ver cómo estaba aquello en enero, ¿no? Que suele hacer mucho frío y bueno, habrá que intentar llegar bien de forma e intentar hacer lo mejor posible y luchar por el mayor riesgo de igualdad. Perfecto. Luego, antes comentabas que están habiendo más cadetes que nunca, femenino tal. ¿Tú cómo te sientes al poder ser la persona que esas niñas se miran, ese espejo donde mirarse de esas niñas, un ídolo para ellas? Bueno, no sé si soy un ídolo para ellas, ¿no? Sí que es verdad que a mí me llama mucho la atención porque yo cuando era cadete de segundo año y corrí el Campeonato de España éramos 5 en la parrilla de salida, las juniors eran 3. Entonces yo me tocó vivir pues cómo ha ido aumentando todo eso, ¿no? Entonces que el otro día en Amurrio hayan tenido que hacer 2 parrillas o sea, 2 parrillas, no, 2 carreras dentro de los cadetes porque eran más de 200 entre chicos y chicas. La verdad es que es impresionante, ¿no? De hecho, justo coincidió que estábamos viendo el circuito Sofi y yo cuando salieron las cadetes, que las estuvimos viendo en la arena, y es que había muchas. A mí me llama mucho la atención por eso, ¿no? Porque sé de dónde venimos y es increíble el cambio que ha habido, ¿no? Entonces, ojalá pues que sigan corriendo, que apuesten por el ciclocross, que les guste y que cada vez haya más y cada vez suba más de nivel. ¿Hay alguna que te haya llamado la atención a nivel de potencial, a nivel de algo? Bueno, no sé, hay varias, ¿no? Que van muy bien. De hecho, las carreras no está siempre ganando la misma. Yo creo que eso es bueno también para potenciar, para que no se descuide, ¿no? Que al final, si levantas el pie, si fallas, siempre tienes otra que te gane. Entonces, creo que tienen una guerra muy buena en las juveniles también. Además, les está viniendo siempre alguna corredora francesa para apretarles un poco más las tuercas. Entonces, yo creo que haya carreras competitivas, que haya varias corredoras luchando por la victoria, hace también que entrenes más, que te cuides,
que mires cada detalle y yo creo que al final eso es lo que te hace mejorar para luego cuando te vayas al extranjero. Vale, y una pregunta que tengo. Si pudiera volver atrás 15, 20 años, aquella niña, aquella mujer que empezó con el sueño de ser corredora, ¿qué le dirías? Pues que sueñe con ser ciclista porque nunca lo sueño. Vale, perfecto. Mira, y para acabar te hacer unas preguntas rápidas, así para que las contestes. Mira, mejor y peor momento de tu carrera profesional. El peor, las caídas. No es verdad que no tuve muchas, pero bueno. Mi primer mundial de carretera fui con toda la ilusión a México, me caí entrenando, no pude correr. Entonces, bueno, es una espinilla que siempre tuve clavada. Y bueno, recientemente, este verano también me caí en el Campeonato de España de gravel y estuve 2 meses sin poder correr, ¿no? Es verdad que soy una persona que considero que tuve suerte a lo largo de mi carrera, llevo muchísimos años, no tuve lesiones graves, pero bueno, yo creo que las lesiones es lo peor del ciclismo, es la pesadilla de cualquier deportista, ¿no? Tener que dejarlo, tener que ausentarse, ¿no? De las competiciones, de perder ya no solo una carrera, sino todo el trabajo que llevas detrás por culpa de una lesión y una caída. Vale. Luego, define tu carrera con una palabra. Constante. Vale. Recomiéndanos una canción, un libro, una película o una serie. Recomiéndanos algo que te encante. Pues canciones no te puedo recomendar porque no escucho música. Debo ser de las pocas personas que no escuchan música, pero no escucho música nunca, ni en el coche, ni haciendo rodillo, ni corriendo, ni nada, ¿no? Sí que es verdad que leo más. De libros te podré decir Dime quién soy de Julia Navarro, ¿no? Es un libro que me gustó mucho. Y sí, igual soy más de leer que de música. Vale, y luego, mira, bueno, ya va para acabar, que esto no te iba a entrar. Como has dicho lo de los libros, te recomiendo un libro que es La vida como... Perdón, es que se cortó ahora. ¿La vida cómo? Parece que se ha cortado ahora mismo nuestro compañero. A ver si podemos recuperarlo. Sí, parece ser que la conexión, pues nos vamos a quedar con la gana de saber cómo se llamaba el libro. Pero bueno, ahora si no, que nos diga cuando reconecte Gustavo. Y por aquí vamos a despedir a Lucía. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Vale, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Y te volveremos a contactar en otra ocasión si te lo has pasado bien y te apetece e iremos comentando cómo va la temporada. Vale, cuando queráis. Pues un saludo y muchas gracias, Lucía González, del equipo Nesta MMR. Muchas gracias y buena suerte durante esta temporada. Gracias a vosotros. Chao.